Cada 20 años suena una alarma en mi pueblo por una escalofriante razón. Esta es la historia. Cada lugar tiene sus propias tradiciones extrañas, costumbres que parecen normales cuando estás ahí, pero son completamente indignas o francamente extrañas para cualquiera que esté fuera de dicho círculo. Cuando me uno con otras pequeñas provincias, mi pueblo siempre encabeza la conversación. Mi carta de triunfo para esto es la alarma que suena cada 20 años, ni más ni menos. Nunca se nos dijo directamente que no se lo contáramos a nadie, pero eso estaba muy implícito. Una especie de acuerdo silencioso de que esto se mantiene dentro de los confines de nuestro pequeño pueblo en Piddletown. Pero esa es una historia demasiado buena como para no contarla, así que escucha con atención. Era joven cuando fui testigo de la alarma por primera vez. Tal vez tenía 3 años. Todo lo que recuerdo es el bullicio del pueblo cuando todos entrábamos en un cierre subterráneo. A pesar de lo gruesas que eran las paredes y las puertas, todos podíamos oírlo débilmente. El sonido de la alarma se hizo eco alrededor de todo el pueblo. Al crecer yo los vería. Eran postes altos con formas cónicas en el extremo mirando hacia varias direcciones. No habían cables visibles, lo que te hacía suponer que estaban ocultos en el interior, pero tampoco había ninguna abertura para su mantenimiento. A pesar de esto, funcionaban perfectamente bien cada vez que se apagaban. No había departamento para esto. Nadie sabía a qué red estaban conectados. Solo estaba ahí existiendo. Era solo un hecho que todos aceptaban. Sin embargo, lo que no se aceptó fue un consenso común sobre la razón. Durante los próximos 20 años, de vez en cuando la gente lo mencionaría. Lo que las personas sentían y sabían cambió drásticamente de persona a persona. Cuando comencé con el instituto, caminaba a la escuela todos los días. Conducir no era y todavía no es un producto común en la zona. Pendleton era lo suficientemente pequeño como para ser más flexible que una necesidad. Así que una rutina regular para muchos chicos era reunirse con otros en la misma ruta, y el grupo se formaba a medida que nos acercáramos a la escuela. Para cuando llegaban a mi casa, por lo general ya habían 4 a 5 chicos listos para que yo les agregara el número. En su mayor parte, la ruta siempre fue la misma, pero debido a los cambios en el clima, a veces era mejor ir por caminos alternativos. Los callejones más estrechos proporcionarían cobertura de los vientos particularmente fuertes que plagaban los meses de invierno. Y cuando estábamos por ahí, a veces íbamos a la iglesia. Esta no era una catedral, era una sala de reuniones donde muchos hombres de mediana edad se reunían para tomar un par de cervezas. Beber temprano en el día es universalmente visto como inapropiado, pero ellos siempre argumentaron que era por razones religiosas y de alguna manera siempre se salían con la suya. A veces yo miraba las ventanas por curiosidad. Solo habíamos oído rumores sobre el lugar, así que sabíamos muy poco. Sin embargo, sabíamos que toda la organización se basaba en la alarma que sonaba cada 20 años. Eran conocidos para celebrar eventos públicos en todo el pueblo. Honestamente se sentía más como un centro comunitario temático que como una religión en sí, algo que le dio identidad a nuestra pequeña área, pero nunca podrías decirle algo. Si acaso mencionaras su objetivo, te discutirían en la sala sobre la importancia de dicha organización. Incluso irían tan lejos como para que les dieras las gracias por salvar la ciudad cada 20 años. ¿Pueden creerlo? Ellos afirmaban que hacían que las cosas no empeoraran cuando se activaban las alarmas. Como puedes imaginar, es casi imposible probar su reclamo, pero igualmente imposible demostrar lo contrario. Nadie sabía lo que sucedía cuando sonaban esas alarmas. Sinceramente, todo esto se olvidaría durante largos periodos. Algo que sucede cada 20 años no se produce exactamente como un sentido de urgencia, pero a veces, solo a veces, en la escuela un chico lo mencionaba y las conversaciones comenzaban a resurgir de nuevo.
Cada vez se lanzarían una nueva teoría y chistes por todo el salón. Pero es aquí donde Isaac siempre destacó. Si alguna vez mencionaras la alarma con él diría lo mismo. La alarma es un engaño. Algo que deben entender es que nuestra ciudad no está exactamente al 100% en el mapa. El gobierno lo sabe, pero ellos se tapan los ojos ya que hemos logrado mantener una especie de zona autónoma, toda separada de la influencia externa. Debido a esto, todavía tenemos algún tipo de conecte de familia, pero esto es algo de exageración, ¿no lo creen? Son solo el linaje de los fundadores que se han transmitido el poder a través de cada generación. Solo ellos afirman que conocen los secretos de la alarma, pero dicen que se oculta al público por la seguridad del pueblo. Este es otro punto de contienda, pero lo guardaremos por ahora. Deben saber que esta familia tiene mucho poder en este pueblo, pero en su mayor parte son muy queridos ya que están muy involucrados en el crecimiento y desarrollo de la tierra. Sin embargo, esto no detiene los rumores. Isaac tuvo una idea cuando se trataba de la alarma, un engaño. Su teoría dice que se hace para subyugar a la población. Cada 20 años afirman su dominio haciendo sonar las alarmas y ver quién obedece. Una rutina sencilla que permite a todos saber quién está a cargo. Verás, nadie que no busque refugio en el búnker de la ciudad nunca se volverá a ver. Y nadie sabe la razón. Durante mis últimos años en la escuela conocí a una chica llamada Edna. Ella era muy dulce. El pueblo era pequeño, por lo que conocer gente nueva era raro después de cierto punto. La gente simplemente exagera cuando dice que un lugar es tan pequeño que todos se conocen, pero algunas de las personas más ocupadas podrían haberlo hecho literalmente. Yo la conocí durante una salida escolar. Los años en la escuela se dividieron. Ella estaba en el año siguiente y este viaje en particular se mezcló con unos pocos años. Al final éramos inseparables y esto continuó después de que terminara el viaje. Conocí a su familia muy rápidamente y todos nos llevamos muy bien, pero un momento realmente me llamó la atención y fue entonces cuando se mencionó la alarma. Solo lo mencioné de forma improvisada en la mesa de la cena. Yo mencioné que en la escuela estaban hablando de que la iglesia fue sorprendida estando borracha y desordenada de nuevo y comenzó a delirar sobre la alarma como si fuera urgente. Y luego la tabla se volvió sombría. Sus padres no parecían querer decir nada, pero Edna puso en silencio en su miseria explicando su lado de las cosas. Al parecer ella tenía un hermano mayor llamado James. James había oído un rumor sobre la alarma que todavía estaba por ahí. Su idea era esta: si te quedabas fuera durante la alarma, los espíritus del pueblo te llevarían. Pero si fueras a ellos con un deseo tan fuerte en tu corazón, ellos te lo concederían. Y James tenía un deseo. Oh, sí, algo que nunca compartió ni con su propia familia. Bueno, James se escapó cuando se estaban llevando a cabo las evacuaciones. La familia de Edna no pudo encontrarlo, pero era demasiado tarde como para ir a buscarlo. Así que tenían que esperar y confiar de que James estuviera bien cuando sonaran las alarmas. Ellos buscaron y buscaron después. Todo el pueblo se había involucrado, pero James nunca se encontró en ninguna parte. La idea de que algo sobrenatural sucediera durante las alarmas no era una idea extraña para la gente, pero la familia de Edna tenía sus pensamientos. James nunca hubiera deseado estar fuera por su familia, así que si se quedaba fuera para hacer un deseo y se había ido, los espíritus nunca podrían ser algo bueno, ¿verdad? Eran malvados y tenían que esconderse. Una vez recuerdo hablar con mi padre sobre las alarmas. Mi padre era gerente en una fábrica. Si necesitabas hacer algo, él podría hacerlo o averiguar cómo. Fue capaz de resolver cualquier problema práctico si le dabas suficiente tiempo. A veces yo trataba de sacarle un consejo a mi padre.
Su pensamiento práctico se tradujo bien en otras áreas y se convirtió en una especie de concejal para algunos. Nadie, absolutamente nadie, tiene títulos en el pueblo. El conocimiento se trajo de fuentes externas, pero nadie realmente salió de Pendleton para obtener calificaciones. Además, no habría necesidad. Yo sé que la calificación es solo para poder enumerar el trabajo o de formarse con alguien hasta que pudieras. Es decir, no es tonto. Puedes imaginar que la educación en un lugar como este no es del más alto calibre. Pero todos teníamos la cabeza sobre la tierra. Cuando era más joven me decía lo mismo. Cada 20 años había algo que salía y engullía a cualquier chico que se preguntaba mientras las alarmas sonaban. Esta fue la historia más común contada a los chicos para mantenerlos bajo control. A mucha gente de mi escuela se le dijo eso, y me imagino que mis padres se les había dicho así cuando eran chicos y así sucesivamente con cada generación. Incluso cuando llegué a la escuela secundaria se persistía esta historia, pero con algunos detalles adicionales. Me imagino que las notas espantosas eran solo para mantenerme bajo control cuando la versión infantil ya había perdido su brillo. Un temor que tenían algunos padres eran si las alarmas apagaban cuando los adolescentes estaban en el bosque bebiendo. Si estuvieran demasiado lejos, ellos nunca volverían a tiempo. Esto no quiere decir que fueran estrictos en un grado duro, pero a menudo eran dominantes cuando se acercaban a la fecha de vencimiento. Esto se debía a que no había un día fijo como tal. Seguro que sabían que ocurría cada 20 años, pero había una gran variación de días posibles. La gente intentó alinear las fechas con calendarios antiguos, dispositivos de medición de la época antigua, incluso textos religiosos alternativos, pero nada podía predecir la hora y la fecha exacta. Muy a menudo todos nos volvíamos especialmente cautelosos cuando sabíamos que los días se acercaban. En ese momento tenía casi 23 años. Tenía unos años en mi carrera cuando nos acercamos a la fecha para la próxima alarma. Según el estándar del pueblo, me consideraban un hombre, así que me enfrenté débilmente a mi padre para decirle qué pensaba que era la alarma. Y luego él me dijo lo que me pensaba. Dijo que él pensaba que eran seres de otro mundo, que no eran humanos como nosotros. Yo me resigné a escuchar la misma historia de nuevo, pero esta vez entró en muchos más detalles que antes. Explicó que cada 20 años seres de otro planeta venían y se comían a cualquiera que se encontraran. Esto era mucho más de lo que había oído antes. Pero continuó contándome algunas de las cosas que había oído. Marcas de garra en las puertas donde habían dejado las mascotas, huellas gigantes en las afueras. Dijo que todo el mundo se rió cuando se plantearon estas cosas, pero un pequeño grupo de personas realmente él pudo confirmar esta teoría. El último punto que tenía era sobre todo los rumores. Mencionó uno que había oído antes. Esos deseos que se otorgaban a cualquiera que saliera a la alarma. Mi padre dijo que la familia principal sabía del secreto y que había iniciado los rumores. Ellos propusieron eso, ideas de deseos, poder y nueva vida. Todo diseñado para sacarte al aire libre durante el día que no se supone que debes salir. Él tenía una respuesta sencilla cuando le pregunté por qué harían eso. Y él simplemente me dijo lo siguiente. Es porque cada 20 años, hijo, ellos se vuelven más hambrientos y necesitan comer. Yo mencioné a la gente de la iglesia que tenían reuniones casuales y organizaban eventos comunitarios, pero durante el año previo al gran día, los miembros de la iglesia entraban en pleno vigor. Los agradables eventos familiares se relajaban, no eran trucos para predicar su palabra. Es casi como el cliché de una escapada de tiempo compartido. Estaba pasando un buen día con mi novia. Aunque íbamos a la misma escuela, nos conocimos unos años después. Las cosas estaban bien, así que quería practicar algo bonito.
Nuestro agradable día habitual fue a ir al asador y conseguir algo elegante del menú de noche. El tipo que dirigía el restaurante era muy agradable, y si supiera que era un día especial, también te trataba bien. Hizo muchos negocios al ser conocido como el lugar al que ir durante un día especial, aunque nunca deberías mentirle. Si se enterara de que mentiste sobre tu cumpleaños o aniversario solo para recibir un tratamiento preferencial, él nunca volvería a tener ese privilegio contigo. Como dije, todo el mundo conocía a todos, y si esta palabra mentirosa viajaba lo suficiente, podrías pasar un mal rato en el pueblo durante unos años hasta que recuperaras tu reputación. Wendy y yo estábamos listos para la misma rutina, pero vi un póster en la pizarra del pueblo sobre un lugar de comida emergente de camino al trabajo. Prometía comida y entretenimiento extranjero. Estoy seguro de que para ti es normal que te des un capricho como este, pero aquí eso fue un lujo. Tener sabor a la comida exterior era algo de lo que se podía hablar durante muchos años con el gran interés de muchas personas. Tendrías gente mintiendo sobre probar cosas solo para ganar un punto de apoyo en la escalera social. Así que cuando se mencionó que había un restaurante vietnamita viajero, yo me emocioné por completo. Por ahora no había mucha gente, pero quería mencionar agresivamente que era mi cumpleaños. Era la conversación de la ciudad y descubrí que mucha gente que conocía iba a asistir. Todos parecían tener más o menos mi edad. Aunque quería que esto fuera sobre Wendy, le pregunté a mis padres si ellos también querían asistir. Pero fue extraño. A pesar de que ellos estaban en el campo de siempre querer probar algo nuevo y extranjero, ellos rápidamente se negaron. Los padres de Wendy también hicieron lo mismo. Deberíamos haber entendido lo extraño que era esto, pero no podíamos armar una buena razón para todo esto. Luego llegó el día y todos estábamos tensos. Estábamos sentados en un pequeño auditorio con mesas y sillas dispuestas para que pudieras ver todo el escenario. Todos asumimos que esto era para ver el entretenimiento que esperábamos con impaciencia. Las luces se atenuaron y el color brillaba en el escenario. Nos presentaron al jefe de cocina. Era un hombre con una tez diferente a cualquiera que hayamos visto antes. Tenía una forma de ojo muy distinta, y el pelo era negro azabache. Él era el verdadero que inició este negocio, pero luego se unió a otros y estaba claro que nos había enamorado. A su lado habían 2 miembros de la iglesia. Presentaron al chef y al itinerario de la noche. Algunas personas miraban a su alrededor viendo si podían salir a tiempo, pero era demasiado tarde. Las luces se encendieron y nuestro alrededor estaban los otros miembros de la iglesia. Estaban vestidos con destellos de ropa roja anormal. Sus caras estaban frotadas con un tinte de polvo amarillento y se habían pegado a los ojos a los lados para que fueran más estrechos. Era una caricatura del hombre en el escenario. El jefe de cocina pareció estar muy disgustado por esto, pero él debió haber sido muy tolerante para aguantar nuestras pequeñas travesuras de pueblo. El chef fue llevado a la parte de atrás y comenzó el espectáculo. La pesada propaganda que duró toda la noche ahogó los olores de especias emocionantes. Los miembros de la iglesia se levantaron y tuvieron muchos segmentos a lo largo de la noche. A lo largo de los años celebraron muchos festivales que celebraban la cultura local, un segmento tratando sobre sus contribuciones al crecimiento de la ciudad. Criar una familia aquí fue muy prospectivo debido a los muchos grandes eventos que organizaban. Esto atrajo a la gente de la multitud orientada a la familia. También organizaban eventos que destacaban los productos de fabricación local que elogiaban a los artesanos locales. Por ejemplo, muebles, bebidas artesanales, alimentos frescos. Era común tener una habilidad personal además de tu carrera principal. Así que ser parte de ese crecimiento realmente atrajo a los trabajadores. Si alguna vez necesitaba ayuda, la iglesia estaba ahí para ti.
Una mujer tuvo un incidente en el que se le cayó un mueble pesado y le aplastó la pierna. Su carrera murió ese día junto con sus sueños de bailar, así que la iglesia llevó a hacer una recaudación de fondos para que recibiera ayuda externa y con la ayuda de un hospital a muchas millas de distancia, ella logró recuperar parte de la función de su pierna. Hasta el día de hoy esa mujer sigue viviendo una vida muy normal y saludable. Golpearon todas las casillas de verificación a pesar de la naturaleza engañosa del evento, no sonaban tan mal. Luego había un segmento que atraía a la gente menos activa de la multitud. Puedes beber por la mañana durante las reuniones 3 días a la semana si te unes. Incluso se permitía en días laborales debido a razones religiosas según lo dicho por la familia principal. La única regla general era no ser beligerantes, pero cualquier cosa antes de eso era un juego abierto. Estaba permitido. Una vez más esto dio la vuelta a algunas cabezas. La gente pensaba que tal vez no era tan malo como algunos lo habían dicho. El miedo a lo desconocido es grande y circula predominante en círculos habladores. La iglesia siempre tenía una reputación extraña en la que nunca se supo dónde estaban sus verdaderas intenciones. Su naturaleza era muy relajada, pero tenían algunas prácticas religiosas serias y desconocidas. Desconocidas para el ojo común. Parecía que solo tenías todos los detalles y estabas adentro, e incluso entonces tenías que ser miembro durante mucho tiempo antes de obtener información crítica. Esto causó mucha desconfianza por parte de algunos de los miembros del público más opuestos. La comida se preparó, salió y fue divina. Ni siquiera recuerdo cómo se llamaba, ni siquiera recuerdo completamente qué carne era. Fue una explosión de especias y salsas mezcladas de una manera totalmente ajena a nuestra cultura de la carne y las patatas. La reacción fue visceral a lo impactante que fue. Incluso algunas personas lloraron lágrimas de alegría por haber tenido tal experiencia, pero después de esto solo fue cuesta abajo desde ese punto. Ellos tenían más segmentos en el escenario. Estuvimos receptivos a una comida tan fantástica y a puntos muy persuasivos, pero aquí es donde empezó a volverse un poco siniestro. Se entusiasmaron con la verdad del todo. ¿Cómo podríamos estar libres de nuestras prisiones mentales? ¿Cómo dejar al hombre común como un ignorante de verdades superiores? Nosotros podríamos obtener una salvación simple si nos uniéramos. Y luego salió el mayor del grupo. Era el anciano Ezequiel. Él había vivido 4 alarmas. Era el más veterano en todo el pueblo. Su barba colgaba baja, dándole una apariencia sabia. Llevaba ropa muy anticuada de los tiempos antiguos de nuestra provincia. Él salió con algo que dividió la habitación. Afirmó que sobrevivió al estar afuera durante una alarma. Explicó que era cuando solo tenía 4 años de edad después de haber sido dejado por su madre por accidente. Ezequiel afirmó que lo que vio lo llevó a renunciar al círculo íntimo de la iglesia de este lugar. Pero estos secretos eran demasiado para alguien no iniciado. La única manera de recibir el bendito conocimiento era prometer tu vida a la iglesia, trabajar duro y ganar la mayor confianza que se pudiera. Esto inmediatamente hizo que la habitación susurrara. A algunos les quitaron la familia debido a la alarma, mientras que a otros les desafiaron sus prejuicios y teorías por la noción de que alguien sobreviviera. Estaba lleno de preguntas. Si sobrevivió a uno, ¿por qué se había escondido para los demás? ¿Había alguien cerca que pudiera impugnar tal reclamación? Si tenía este conocimiento, ¿por qué no había intentado detenerlo? Simplemente se quedó ahí con una expresión omnisciente, y solo cuando la conmoción se calmó, simplemente se fue del escenario. No recibimos más palabras. La pelota ahora estaba en nuestra cancha con decisión. Algunos se fueron habiéndose sentido insultados por la ridícula afirmación. Otros tantos ya eran fanáticos de la causa, tratando de atraer más interés en los miembros divididos de la multitud. Al final, Wendy y yo nos fuimos.
No nos oponíamos al 100% a la iglesia, pero no habíamos tenido el impulso de buscar respuestas más directas. Cuando llegamos a casa, mi padre estaba ahí para saludarme. Él me preguntó cómo estaba la comida, pero yo sabía que él sabía de qué se trataba todo esto. Él explicó lo que era todo. Cada 20 años hacían algo como esto. Tendrían un evento muy deseable que generara grandes cantidades de interés, y todo esto para presionar a sus miembros nuevos. Aquellos que fueron un miembro anterior o lo sabían, se les había prohibido advertir a la nueva generación. Así que él tuvo que sentarse ahí y dejarlos hacer tiempo para que todo sucediera acorde. Al acercarse al día que viene, puedes sentir que esta cosa se acerca cada vez más y más. Hay una especie de electricidad en el aire. También cada vez ocurren menos eventos cuanto más dura el 20º año. La gente sabe que deben mantener sus horarios abiertos en caso de que no sepan. Incluso la iglesia calma sus tareas por miedo a que la gente quede atrapada accidentalmente fuera cuando suceda. Pero aún así están las fiestas. Algunas fiestas y reuniones tienen lugar cerca del búnker durante los próximos meses. Estos eventos tienen reglas estrictas para seguir funcionando. Sí, sé que suena raro, pero es alentado por el jefe de la familia. Supongo que es para mantener estimulada nuestra pequeña economía. Si no gasta suficiente la gente, el dinero se retrasa y podría provocar un problema económico. Ahí puede haber música y se contrata a músicos, pero no puede ser demasiado fuerte. Puedes beber, pero no beber alcohol, y también hay una regla no escrita que no te permite emborracharte. En el pasado se ha informado que han bebido a través de una alarma y se han perdido por no entrar en el búnker. Aunque hay un aire sombrío en estas reuniones, sigue siendo una energía social muy necesaria. Puede parecer meses de espera, por lo que pasar tanto tiempo sin ninguna estimulación puede volverte simplemente loco. Es normal mantener a tu círculo de amigos fuera de la escuela mucho después de que la escuela haya terminado, que fue mi caso. Cada vez que iba a uno de estos eventos, yo veía caras conocidas. A Edna, a quien ya mencioné antes. También a Kale, que estaba en mi salón de clases. Watson, que a menudo iba de camino a la escuela, y Steck, a quien conocía desde el jardín de infantes. Hasta entonces, hablar de la alarma era todo lo que podíamos hacer. Todo el mundo había dicho su teoría muchas veces y nunca hubo ninguna información nueva que provocara más ideas. Pero cuando supimos que se acercaba el día, volveríamos a la conversación como en los viejos tiempos. Al ser más maduros, nuestras conversaciones pasaron de las nociones salvajes a hablar más sobre cómo superarlas. Sabíamos las consecuencias de no seguir las reglas. Aparte de Ezequiel, nadie había sobrevivido a estar fuera durante la alarma, e incluso entonces su afirmación fue muy examinada y muy criticada. Todos acordamos comportarnos hasta entonces, mantener un perfil bajo y superarlo. Suena sencillo, ¿cierto? Pero resulta que Kale tenía otras ideas. Cuando la fecha se acercaba, comenzó a sacar a relucir algunas de las viejas teorías de la escuela. Él decía algunos, pero siempre volvía a uno particularmente, aquel que decía que podrías pedir un deseo si sobrevivieras. Edna se enfadó inmediatamente por esto. Para entonces sabía lo que le había pasado a James. Así que ya fue una mala decisión estar haciendo esto para sacar a relucir el rumor de que lo habían matado y no fue genial. Una vez que Steck se fue con él por mencionarlo siempre, no podíamos entender lo que estaba pensando. Kale trataría de calmar la idea de que valía la pena intentarlo, que quería que fuera verdad, pero Steck no quería nada de eso. Fue durante una de esas ideas que Kale habló. Gritó tan fuerte que el pup se calmó brevemente. Todo lo que dijo fue: «¡Carajo! Pero yo podría traerlo de vuelta». Todos sabíamos lo que significaba esto.
Cuando Kyle tenía solo 8 años de edad, su madre se enfermó. No murió de inmediato, así que durante 3 años se apresuraba a casa desde la escuela todos los días para estar con ella. Eran muy unidos, así que perderla realmente se llevó una parte de él con su madre. Por lo que la idea de una forma de traerla de vuelta, sin importar lo obscena que fuera, fue muy romantizada para él. A pesar de que todos nos sentíamos mal por él, adoptamos una postura opuesta. Sabíamos que era una mala decisión. Para Kyle, sin embargo, la posibilidad de que la alarma solo viniera cada 20 años significaba que era ahora o nunca. Así que mirando hacia atrás, creo que no se lo había pensado. Él me lo dijo. A menudo fui yo quien habló con él después y empatizó con su situación. Hice esto para que se sintiera mejor después de una dura remolacha de steak. Así que creo que esto me convirtió en su confidente. Un día después de una reunión nocturna, él me llevó a un lugar, una pequeña cabaña reforzada cerca de las afueras del pueblo. A lo largo de los años, él la había construido. Se había hecho aprendiz de constructor después de terminar la escuela. Así que pensar que eligió esa carrera solo por esto fue una idea absurda para mí. Pero en ese momento no lo pasaría por alto. Nunca le dije nada. Yo solo quería escuchar lo que tenía que decir. Él continuó explicando la cosa. Era lo suficientemente fuerte como para soportar una bomba. La única abertura era lo suficientemente pequeña como para mantener la fuerza de la estructura, y en ella había un pequeño ojo de cerradura para mirar hacia afuera. Su pensamiento era que tenía que ver y hablar con lo que viniera para pedirle el deseo. En el interior había algo de comida y agua, pero no era demasiado, ya que solo tendría que durar una noche. Según su diseño, no se podía bloquear desde el exterior. Esto para permitir un acceso rápido cuando llega el momento. La confianza era común en el pueblo, por lo que a menudo no se necesitaban esclusas. Sin embargo, podría estar bloqueado desde el interior, y era una cerradura muy rígida. Él me dejó probarlo y cuando estaba atornillándolo, mi fuerza total apenas sacudió la cosa. ¡Carajo! Esto fue muy sólido. Decir que era fuerte fue una mentira. Esto estaba más allá de ese nivel. Entonces llegó el día. Cuando llega el momento, tú lo puedes sentir. Las alarmas hicieron un sonido de liquidación como si estuvieran calentándose. Esta era tu señal para llegar al búnker lo antes posible. Vi a todo el mundo moverse al mismo tiempo. Todos se dirigían con calma, pero apresuradamente al único lugar que nos mantendría a salvo. Pero mientras me dirigía ahí me di cuenta de él. Y solo porque sabía que tenía que cuidarlo, pero ahí estaba Kyle desapareciéndose en la dirección opuesta. Sabía dónde iba y mirando hacia atrás podría haber parado. Claro, todavía podría haberse escapado si lo persiguiéramos, pero confió en mí cuando él me dijo su idea. Romper eso habría desafiado mi honor de ser un amigo, algo que mucha gente se tomaba en serio. Así que solo le di un sutil asentimiento y yo le deseé buena suerte. El estado de ánimo en el búnker es algo que no puedes explicar. Solo cuando lo experimentas se hunde completamente en lo que realmente está sucediendo. Está la alarma sonando a todo lo que da mientras toda la población está atrincherada. Pero algo de lo que nunca te dicen es de la conmoción que inevitablemente comienza. Una pareja comenzó a delirar porque habían olvidado a su mascota. Estaban causando una conmoción junto a la puerta, rogando que los dejaran salir mientras las alarmas todavía estaban activas, pero obviamente se les negó la salida. Entonces, una mujer empezó a gritar. Se reunió con los niños traídos de la escuela, pero no podía encontrar a su hijo. El profesor explicó que acababa de escapar de la clase. Era un protocolo no volver hacia atrás. Había demasiados ejemplos de perder a un profesor con un chico cuando esto sucedió, así que se les había dicho que no debían volver nunca más.
Esto suena fácil sobre el papel, pero ver el dolor de un padre gritando para que lo dejen salir se quedará conmigo para siempre. Al principio, cuando vi a la corpulenta tripulación que operaba las puertas, me intimidó su sola presencia. Era el equipo líder de la fuerza policial local. El crimen no era algo común en el pueblo y cuando había un incidente, a menudo era solo un caso civil que se resolvía con palabras, no con acción. Así que cuando tienes un pequeño equipo constantemente entrenado en combate físico, se rumoreaba que era solo para este ejemplo: el manejo de la puerta durante la alarma. Es fácil pensar que es solo como una precaución, pero al presenciarlo en persona agradecía el tiempo que dedicaban a esculpir su vida en este preciso momento. Mantener una o dos personas es fácil para alguien fuerte, pero cuando los padres acorralan a otros padres en su causa para salir y rescatar a su hijo, puedes ver la eficiencia del golpe de estado, el cual era como una máquina bien engrasada. Pensarías que estarían en su límite cuando era 2 sobre 1 por portero, pero el número creció cuando ocurrió otro incidente del que nunca te advierten: los golpes. Las alarmas comenzaron y eran muy ruidosas. Tenías que hablar justo debajo de un grito para ser escuchado. Así que cuando escuchas un débil golpeteo desde la puerta, sabes que estaban golpeando demasiado fuerte. Solo cuando le prestas atención podrías escucharlos. La gente que está afuera sin llegar a tiempo está justo afuera del búnker. Aunque no puedas escuchar las palabras, puedes escuchar el alegato en su voz. Ellos suplican que los dejen entrar. Los términos de desesperación gritan tan fuerte como podían. Obviamente, el más humanitario del grupo planteó una conmoción por esto. Le gritaron a los guardias que abrieran rápidamente la puerta y los dejaran entrar. Solo sería por unos segundos si fueran rápidos. Aún subyugando a los padres amotinados, fue increíble ver cómo todavía podían dominar a este nuevo grupo causando un levantamiento. Todo el tiempo, viendo lo serio que se estaban tomando las cosas en el búnker, todo lo que se me ocurrió fue mi amigo Cale. Al principio no me di cuenta, pero al final los gritos y los azotes afuera se detuvieron. No solo se agotaron, se detuvieron. Sin embargo, las alarmas seguían resonando. Sonaron durante 1 hora sólida antes de reducir la velocidad de nuevo a su sonido de viento y luego se apagaron por completo. Todos nos quedamos ahí en silencio por un momento, asumiendo lo peor. Todos con incredulidad de que esto se había acabado. 20 años de acumulación solo por esta jodida hora. Pero no habría informes en el pasado de un final falso o una doble alarma. Así que no mucho después las puertas se abrieron y éramos libres de irnos. Las personas retenidas y sujetadas fueron dejadas ir sin previo aviso ni castigo. Parecían comprensibles que fuera a suceder, casi inevitable. Un punto culminante de emoción, pero no era en su contra. Aunque los guardias estaban golpeados y magullados, ellos se fueron sin susurrar. Los ancianos de la iglesia elogiaron en voz alta las palabras de celebración de otra alarma exitosa, aunque fueron ignoradas en gran medida. La mayoría volvió a su rutina diaria, pero yo me escapé con un lugar en mi mente. Yo llegué al búnker de Cale y llamé todo lo que pude. Yo quería saber si estaba bien. Si él estuviera ahí, entonces estaría con vida. Quería ver si podía hacer un sonido, cualquier cosa, pero no lo escuché jamás. Yo me asomé dentro a través del pequeño ojo de cerradura para tratar de verlo. Este espacio pequeño ofrecía una amplia parte de la pequeña habitación. Si él estuviera ahí, yo lo vería. Entonces, probé lo último que pude hacer. Empujé la puerta para abrirla y estaba cerrada con llave. Le eché otro vistazo al ojo de la cerradura y lo que vi me impresionó hasta el día de hoy. Ahora sabía por qué mi amigo no había producido ningún sonido ni ningún movimiento.
Todo lo que vi fueron a unos hombrecillos humanoides de color gris verdoso que se estaban comiendo a mi amigo. Ellos le habían abierto el estómago y se estaban comiendo todo su interior. ¡Carajo, carajo, carajo! ¿Cómo es que le había pasado esto a mi amigo? Me dije a mí mismo sin poder retroceder ni moverme. En ese momento estaba congelado. Estaba como piedra en ese mismo lugar. Quité mi ojo y todo lo que quería hacer era irme. Traté de gritar para poder advertirle a los demás, pero no pude. Luego escuché un sonido. «Amigo, por favor, ayúdame. Maldita sea», me dije a mí mismo. ¿Él todavía estaba vivo? «Amigo, por favor, te lo suplico». Yo quería irme, pero mi amigo estaba suplicando mi ayuda, así que hice lo único que podía hacer. Fue echarle otro vistazo al ojo de la cerradura, pero lo que vi a través de él creo que me acompañará para siempre, porque al otro lado pude ver a uno de estos humanoides viéndome también a través del ojo de la cerradura directamente a mi alma. Él estaba moviendo su boca, produciendo las palabras que había escuchado antes y que pensé que era mi amigo. «Por favor, abre la puerta. Tienes que ayudarme». Fue todo lo que pude ver. Esa cosa había copiado la voz de mi amigo y estaba hablándome. Eso fue todo lo que supe ese día. Me desmayé y al día siguiente ahora estaba en mi habitación. No le dije nada a mis padres para no preocuparlos, pero yo sabía que era verdad. Yo lo sabía porque él apareció en el periódico local esa mañana. Su cuerpo fue encontrado amordazado y también había sido destripado. Mi amigo, mi pobre amigo, había sido eliminado por esas criaturas. Ahora sé el motivo de por qué no nos dejan salir cuando las alarmas están sonando cada 20 años. Esas cosas nos están comiendo, o peor aún, podrían estar capturando nuestra alma para cosas peores. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.